Muy bien, continuamos y llega el momento de comenzar con Padilla en América. Ya tenemos con nosotros Alberto Padilla. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Jorge Haley, muchísimas gracias por la presentación y por el pase, te lo agradezco. Y hola, saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a continuar hablando acerca de pues, esta cobertura continua, diría yo. La atención del mundo está puesto sobre la economía de Estados Unidos a raíz de este apagón del gobierno, el government shutdown que le llaman. Vamos a hablar de eso un poco más adelante con nuestro invitado de hoy, José María Barrionuevo, que está con nosotros, pero la verdad es que no podemos hacer absolutamente nada mientras no intervenga primero mi querido Daniel Estico con el informe de cierre de mercados desde la sala de noticias de Infobae en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel Estico? Todo muy bien, Alberto. Buenas tardes. Todo realmente una jornada que, bueno, segundo día, como vos bien decías, del cierre del gobierno federal y previa a la reunión que van a mantener los legisladores con el presidente Obama. Los mercados reaccionaron hoy negativamente, pero en forma cautelosa. Vos sabés que cada vez que está bajando Wall Street, o por lo menos esa ha sido la tónica dominante en los últimos meses, se contrae fuertemente el volumen de operaciones. Hoy apenas se negociaron 86 millones de acciones, cuando es un mercado que normalmente en condiciones regulares opera más de 2 millones de acciones. Así que hoy el Dow terminó con una caída del 0,39%, el Standard & Poor's 0,17%, el Nasdaq también bajó, pero más atenuado, 0,08%, por lo tanto el índice Dow quedó en 15.133 puntos. Claramente el tema del cierre del gobierno federal es inquietante porque vos sabés que esto está involucrando a entre 800.000 y 1 millón de trabajadores, y vos recordarás que el gobierno de los Estados la economía de los Estados Unidos en su conjunto tiene una oferta laboral de 155 millones de personas, de las cuales están ocupadas 145, por lo tanto que 800.000 personas, 1 millón de personas, pasen transitoriamente a la nómina de desocupados, implica prácticamente subir la tasa de desempleo en casi 1 punto. Por eso es que tiene tanto impacto sobre la economía americana y la reacción de los mercados de este cierre del gobierno federal. En consecuencia, las economías latinoamericanas también reaccionaron a la baja, pero en forma atenuada. México 0,12%. Brasil perdió 0,15, Colombia 0,27, la bolsa de Chile 0,88, un poco más marcado, Perú 0,27 y Buenos Aires terminó con una baja del 0,74%. Y como volviendo a la normalidad, cuando baja la bolsa suben los commodities y hoy no fue la excepción. El oro terminó con una suba del 2,69% a $1.316,90 la onza Troy, mientras que el petróleo también repuntó 1,70 en la versión WTI de Texas y 1,07 en el Brent, en torno a los 103, 110 dólares el barril. Así que ese es un poco el resumen de la jornada, Alberto. Bueno, no, pues un poco, fue muy completo el resumen. Muchísimas gracias, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco mucho. Un abrazo. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de esto y voy a presentar de una vez a José María Barrionuevo, economista, doctor en economía por la Universidad de Chicago, sumamente joven, pero ha estado por todos lados, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, actualmente economista, analista independiente. ¿Cómo estás, José María, desde Nueva York? Muy bien, ¿cómo estás, Alberto? Gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Igualmente, José María, muchísimas gracias. Bueno, para hablar contigo sobre un asunto del que me parece que nadie está hablando, porque en todo esto estamos hablando se toma en cuenta que si este famoso government shutdown o apagón del gobierno, ¿qué efectos va a tener sobre la economía? Que si un posible sequestration que viene enseguida, ¿qué efectos va a tener sobre la economía? Pero nadie está hablando sobre lo que en realidad efectivamente va a tener un gran efecto en la economía, qué es lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos a todo este respecto, que eso es realmente el bottom line desde mi punto de vista. Y esa es la primera pregunta entonces que te tengo yo a ti, José María. Sí, de acuerdo, Alberto, tienes toda la razón. O sea, lo más importante al final del día es toda esta recuperación que hemos visto desde la crisis financiera a partir del 2008 ha sido única y exclusivamente gracias a la Reserva Federal. Entonces, lo más importante es saber qué es lo que va a hacer la Reserva Federal ante esta situación. Y obviamente el punto crítico aquí es que si bien a los mercados hace algunas semanas y meses ciertamente les preocupaba que fuera a ir reduciendo su estímulo monetario y lo veían ya como algo
contraccionario en una economía que todavía no crece mucho, pues es obvio que la Reserva Federal va a tener que posponer todos esos planes, va a tener que continuar comprando bonos del gobierno, va a tener que continuar comprando bonos respaldados por hipotecas para seguir proveyendo de liquidez a una economía que la necesita para mantenerse aún en el nivel en que está. Y como tú bien lo decías, al final del día, lo que estamos viendo es que todo el impacto de esta contracción de gasto del gobierno pudiera llegar a restarle hasta cerca de 3/4 de punto a la economía de Estados Unidos, lo cual es importante. Y en ese sentido, nuevamente, pues a la Reserva Federal no le queda más que continuar con el estímulo, pero lo relevante, y esto es lo nuevo, es que todo el mundo se enfoca en que la Fed no contraiga, que la Fed no quite el programa, y ciertamente no lo va a quitar. Pero todos los periodos de mucha fuerza o de recuperación en actividad económica durante toda esta recuperación gradual que hemos visto pues, en los últimos 5 años o los últimos 4, lo más importante ha sido es que en cada oportunidad la Fed iba y hacía más, expandía el estímulo cuantitativo y daba más liquidez. En esta oportunidad, la Fed no está hablando de dar más, lo que está hablando es de potencialmente reducir, que nuevamente no va a suceder y tú tienes toda la razón ahí, eso le va a dar algo de apoyo a la economía, pero lo relevante para el mercado es que esta es una Reserva Federal que ya no está dispuesta a dar liquidez nueva adicional a los mercados. Ahora, pero vámonos por partes. En todo esto, me pareció que tú estás, dime si te entendí lo correcto. ¿Tú estás esperando que este government shutdown o este apagón del gobierno de Estados Unidos le cueste a la economía, al PIB de este país, 3/4 de punto porcentual? Si se mantuviera, le costaría 3/4 de punto porcentual. No creo que se vaya a mantener, yo creo que va a ser resuelto en las siguientes 2 semanas, no creo que es algo que vaya a dar demasiado tiempo en resolver. Si le llevara un periodo de 3 meses, 4 meses en resolver, definitivamente ahí le empieza a costar. Primero sería 1/4 de punto cada 3 meses, entonces pues sí, eventualmente estás hablando de cerca de 1 punto. Pero sin embargo, tú estás muy seguro que a pesar de que, estás muy seguro de que sí o sí la Reserva Federal va a continuar con su programa de estímulo, al margen de lo que sea. Sí, definitivamente, porque aún ya lo sabíamos antes de esta situación, ya ellos habían tomado la decisión de continuar en base a que el crecimiento económico se mantiene bastante débil. Como lo señalaba Daniel, hoy se dieron a conocer números de empleo que en el margen fueron pues bastante débiles. O sea, esto no es una economía que está generando mucha inversión, que está generando mucho empleo y por lo tanto, obviamente no estamos viendo un crecimiento que se esté fortaleciendo. Yo creo que es una economía que crece muy moderadamente, con un empleo que crece a un ritmo de alrededor de 160, 170 mil empleos por mes y obviamente tu riesgo es que eso pudiera bajar, no subir hoy en día. Y con ese empleo ni siquiera apenas estás absorbiendo a la nueva fuerza de trabajo. Olvídate de estar logrando crear pues una contribución a la economía que genere mucho más crecimiento, ¿no? Entonces tú no esperas ningún cambio de lenguaje tampoco en los comunicados de la Reserva Federal, porque la Reserva Federal ha sido bastante clara en su intención de mantener el programa, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que van a cambiar el lenguaje para obviamente tratar de poner más presión a que se llegue a un acuerdo fiscal, a que se empiece a resolver el grave problema fiscal que enfrenta Estados Unidos. Ya en la reunión anterior hablaron un poquito más de estos temas fiscales y ya varios gobernadores de la Reserva Federal habían aludido en conferencias a que este tema de la posible cerrar las operaciones del gobierno y también el techo de la deuda, el no llegar a un acuerdo a aumentar ese techo, pues obviamente tendría un impacto negativo sobre la economía. Ellos ya han hablado de eso, yo creo que buscarían resaltarlo más para ponerle más presión al gobierno en que realmente lo empiece a resolver de una manera más definitiva, porque acuérdate que ahorita lo que estamos esperando es que lleguen a un acuerdo otra vez muy temporal, que te compre algunos meses más. Pero aquí nadie está hablando de que van a empezar a resolver realmente el problema fiscal de este país. Aquí es nada más como es seguir aventando la pelotita para adelante y poder comprarte tiempo. Eso es lo que hoy en día se está hablando. Claro. De acuerdo, ¿cuánto tiempo ves tú más que la Reserva Federal va a mantener este programa? Yo creo que este programa lo va a mantener por lo menos hasta finales del 2014. Aquí el punto central no es cuánto lo mantiene, sino
el siguiente punto para el mercado, y una de las razones por las que cayó hoy, es porque se están dando cuenta de que más bien se va a necesitar que la Reserva Federal haga más, aumente más la liquidez, y ellos ya te dijeron que ellos ya no quieren hacer eso porque no ven que tenga realmente el impacto que están buscando sobre el crecimiento económico, y eso es por varias razones, pero el punto central es, al no estimular más el empleo y el crecimiento, pues la Reserva Federal más bien se enfoca en los riesgos de toda esta expansión cuantitativa que están básicamente dados por las pérdidas potenciales que pudiera tomar en todos estos bonos y todos estos instrumentos que están comprando, sobre todo del lado de hipotecas o respaldados por hipotecas. Entonces, a la Reserva le preocupa seguir expandiendo su balance porque le preocupa llegar a tomar pérdidas importantes que se convertiría en un problema político muy serio. A ver, ya me lo explicaste, pero me lo explicaste demasiado elevado para mí. Déjame te lo pregunto acá a mi nivel de párvulos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el costo, el problema, el lado negativo de que la Reserva Federal extienda su programa de estímulo económico? Bueno, el costo negativo obviamente es, hay dos aspectos importantes. Uno es que inyecte tanta liquidez y lleguemos al punto en que la economía empiece ahora sí a reaccionar, a crear mucho más inversiones, a crear mucho más empleos, a empezar a expandir fuerte el consumo, empezar a crecer fuerte, rápido, y obviamente empecemos a tener presiones inflacionarias muy rápidas y ellos tienen demasiada liquidez, entonces no pueden reaccionar lo suficientemente rápido para sacarla y tengamos un problema inflacionario. Eso es lo que todo el mundo habla. En la realidad, ese para mí no es un problema tan serio, porque lo que hemos visto es que la economía lo que está haciendo es continuar desapalancándose. Hubo un gran apalancamiento, en otras palabras, un sobreendeudamiento de la economía y de la banca y de distintos actores de la economía, sobre todo, obviamente, del lado de la banca y de los bienes raíces, y ahora ellos han estado reduciendo ese sobreendeudamiento, y por eso es que no vemos presiones de ningún tipo inflacionarias y tampoco vemos mucho crecimiento. Entonces, el verdadero riesgo y la mayor preocupación de la Reserva Federal es que ellos continúen haciendo esto, la economía no crezca y vuelvas a tener presiones en el mercado de bienes raíces que los lleve a tomar pérdidas sobre sus posiciones. Y ahí es un problema político muy serio, porque obviamente la Reserva Federal, si no puede tomar pérdidas por definición, tendría que ir al Tesoro americano y decirle, oye, mira, estos préstamos que compré no salieron bien, hay una pérdida ahí de lo que sea, 200,000 millones de dólares, tú la tienes que absorber. Y ahí se convierte nuevamente en un problema político. ¿Por qué? Porque al final del día, si el Tesoro americano y el gobierno de Estados Unidos dicen, no, yo no lo absorbo, tú lo pagas como puedes, ahí la Reserva Federal por primera vez estaría monetizando pérdidas. Eso nunca lo ha hecho en su historia. Y eso es lo que ya sabemos en América Latina y toda la historia de inflación e hiperinflación de América Latina, que eso es lo que produce mucha inflación. Pero todavía estamos lejos de ahí. Exactamente, era lo que te iba a preguntar. O sea, tú estás hablando de un escenario supuesto, pero déjame te pregunto, que de nuevo, yo estoy seguro que ya lo dijiste, pero a mí se me escapa de pronto. ¿Cuál es, o sea, tú hablas de un escenario supuesto de qué es lo peor que puede pasar, pero ya hoy, y esta es la pregunta, ya hoy, a como estamos en este momento, el hecho del estímulo tan importante que la Reserva Federal ha hecho, este dinero que ha inyectado, esta liquidez que ha inyectado, ya trae un costo de por sí. O sea, ya alguien va a tener que estar pagando. Tiene que tener un lado negativo oscuro de acuerdo a mi experiencia. Va a tener en realidad todavía no. El lado oscuro sería que tuvieran más pérdidas, sobre todo en lo que ellos que están comprando. Están comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, inyectando liquidez. Déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Puede ser posible que eventualmente la economía de Estados Unidos empiece a crecer, la Reserva Federal empiece a retirarse del mercado, etcétera, y ya que la economía empieza a crecer y se mantiene creciendo y ya todos felices, todos contentos y no pasó nada negativo? Sí, definitivamente. De hecho, esa es la razón por la que Bernanke ha insistido mucho en continuar con el estímulo monetario, porque ellos tienen las herramientas para sacar la liquidez rápida. El punto central aquí es que todos los rallies que has visto del mercado y todos los periodos de crecimiento muy limitado que hemos visto en los últimos 4 años, ha habido periodos muy puntuales de que aumenta o se acelera la economía,
todos han estado asociados con la Reserva Federal expandiendo su estímulo. Y eso ya te dijeron que no lo van a hacer. Por eso es que hoy el mercado también se ajustó, porque se dan cuenta de que el problema no es que la Reserva Federal vaya a reducir lo que está haciendo. El problema es que no va a hacer más cuando se necesita que haga más por la presión que ejerce pues toda la contracción del gasto público sobre la actividad económica. La Reserva Federal ya no quiere hacer más porque no ha logrado reactivar la inversión y el empleo, que eso es lo que ellos buscan que se logre hacer. ¿Para qué? Para que el crecimiento se haga autosostenible y ellos ya puedan salir y retirando el estímulo. Pero la Fed sí tiene herramientas para sacar el estímulo rápidamente, por eso no nos tenemos que preocupar por el tema de inflación. La preocupación en realidad debe ser por el tema de desempleo, que sigue siendo muy elevado, y del bajo crecimiento que hasta hoy en día tenemos. Bueno, y si la Reserva Federal ya dijo que no va a hacer más, entonces, ¿qué es lo que va a hacer que genere más empleo y más inversión? No, definitivamente ahí está el punto central. Lo que va a hacer es que el proceso de ir desapalancándote llegue a un final y nuevamente el crédito bancario empiece a expandirse muy fuerte, la inversión expanda muy fuerte y el empleo ahora sí empiece a aumentar muy fuerte. Entonces, lo único que va a hacer es que llegues al final de este periodo de desapalancamiento, pero yo creo que todavía nos falta tal vez un año o dos para estar ahí. ¿Qué señal, qué te dice a ti como economista el hecho de que la industria, el mercado inmobiliario en Estados Unidos está muy vigoroso, es bastante vigoroso? No habrá mucha inversión, no habrá mucho empleo, pero el mercado de bienes raíces en todo el país ha estado muy fuerte, como se dice en la jerga. No, definitivamente ha estado fuerte porque la Reserva Federal ha estado comprando muchísimos de estas hipotecas o de estos bonos respaldados por hipotecas, que le ha dado mucha liquidez a ese mercado. Pero ellos ya no van a hacer más. Entonces ya estás viendo como el punto más alto, y ya para que se fortalezca de aquí, lo que necesitas es crecimiento real, inversión y empleo, básicamente. Lo que te va a generar la salida de esto va a ser el día en que los Estados Unidos termine ese proceso de desapalancamiento, tal que la inversión privada repunte de una manera muy fuerte y se cree mucho empleo privado. Mucho empleo me refiero que crees empleo de 250 a 300 mil empleos al mes. Hoy en día estamos creando la mitad de eso. Ya, cuando hablas de desempalancamiento, ¿te refieres a desempalancamiento de quién? Me refiero principalmente de la banca, que obviamente inició ese proceso en el 2000, a finales del 2008, 2009, una vez que se estabilizó, pero seguían teniendo muchos activos comprometidos que tienen que irlos limpiando y tienen que ir limpiando su balance. Desapalancar simplemente quiere decir ir reduciendo sus niveles de endeudamiento hasta que estén en posición de volver a financiar mucho más expansión del crédito. Claro, ahora dime una cosa, no es que te esté cambiando de tema, porque es un tema relacionado. ¿Qué papel va a jugar a ti? Primero que nada, ¿eres tan optimista tú sobre el futuro de Europa? Y si sí, ¿cuál va a ser el efecto sobre la economía de Estados Unidos? No, definitivamente no. Yo soy muy optimista sobre el futuro de Estados Unidos porque es una economía donde tal vez llegan a situaciones difíciles y de mucha confrontación como la que estamos viendo hoy en día, pero en donde invariablemente se busca obtener o encontrar una solución real a los problemas. En el caso de Europa, se llegan a situaciones de conflicto y problemas, invariablemente se busca cómo encontrar la solución política para pasar el problema para más adelante, ¿no? Entonces, no, yo creo que Estados Unidos en el final de todo esto es el país que primero crece y que lleva la recuperación del mundo. Yo creo que a Europa le falta todos los procesos de reestructuración que ya hemos visto que hizo Estados Unidos, y que te estoy hablando de la banca de Estados Unidos. En Europa ni siquiera ha empezado. Entonces olvídate de que Europa pueda crecer de una manera importante en el corto plazo. De ninguna manera, no lo veo. Entonces, este pesimismo que tiene la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sobre los países emergentes, entre los que se incluye Latinoamérica, en el sentido de que no van a crecer ni con mucho lo que crecieron la década pasada, no significa que los países industrializados, es decir, también Europa, vayan a crecer. No, definitivamente. De hecho, ese es el problema, que necesitas que Estados Unidos y Europa crezcan mucho más para que la demanda de esos países por las materias primas y por muchas de las exportaciones de los países emergentes se fortalezcan, para que haya nuevas inversiones hacia esos países.
con todo y que Europa ya salió de la recesión. Europa ha salido, entre comillas, de la recesión, simplemente tiene un crecimiento, ha salido técnicamente de la recesión porque ya no está cayendo mal la economía, pero tampoco está creciendo mucho, está cerca de un crecimiento bastante aplanado, de tasas muy bajas de crecimiento, te estoy hablando que no llega ni al medio punto. Entonces, pues sí, técnicamente salió, pero fundamentalmente se mantiene una situación de mucha vulnerabilidad. Y nada más que empiecen a reestructurar los bancos, como lo hizo los Estados Unidos, por definición el crédito se va a contraer. ¿Y qué quiere decir eso? Que vas a volver a caer a una recesión. Por eso es que han ido pasándola para adelante, pero el problema es que lo pasas para adelante la pelotita, pero a costa de hacer el problema más grave. Bueno, pues entonces ante lo que estás diciendo, Europa deprimida, básicamente deprimida por lo que acabas de decir. Los países emergentes también deprimidos por lo que dice el consenso de los organismos multilaterales, incluyendo también China, que ya no está creciendo 12, sino está creciendo 7. Entonces, si Estados Unidos está como está, esto nada más es un manifiesto del poder fundamental que tiene la Reserva Federal. Totalmente, y va a seguir teniendo, y Estados Unidos va a seguir siendo el país clave que resuelve muchos de estos problemas para que nuevamente veamos crecimiento. O sea, eso sí no me queda duda. Estados Unidos tiene problemas, pero tiene una economía que es muy flexible, tiene una economía que es muy competitiva y tiene además, cuando la presión es suficiente, la gente tiene una democracia que obliga al gobierno a tomar decisiones para ir resolviendo el problema, no nada más para irlo pasando para adelante. En Europa no tienes una democracia europea como tal, o sea, que toda Europa, que te force a tomar decisiones que beneficien a todos los europeos. Sigue siendo cada país por su lado. Y obviamente lo que es en el interés de Alemania no es en el interés de nadie más. Entonces, esa lucha y ese conflicto va a seguir deprimiendo y va a seguir manteniendo bajo mucha presión a las economías de la periferia del sur, ¿no? Fíjate que me hace reflexionar con lo que estás diciendo, vaya, porque en principio yo, hablando de mí en lo personal, me veo muy pesimista y frustrado con el impasse político que está en este momento en Washington. Me hace pensar que el gobierno de Estados Unidos es tan igual, por no decir malo, como cualquier otro, como el peor del mundo. Definitivamente que obviamente lo que refleja es que tienes dos grupos de posiciones totalmente divergentes y muy extremas. En el Congreso, de una posición más radical de derecha y un presidente con una posición muy radical de izquierda, que es difícil llegar a un acuerdo. Pero al final del día no les va a quedar de otra porque el costo para todos ellos es mucho más grande de no llegar. Y ahí es donde empiezas, en ese estire y afloje, lo que hace funcionar a esta economía, y eso no ha cambiado. Obviamente las posiciones son más polarizadas y por eso tardas y por eso tienes confrontaciones, pero una vez que pase lo que mencionó también Daniel y tú mencionabas, de que van a empezar a negociar, pues no les va a quedar más que buscar el punto donde pueden empezar a encontrar una solución, y la van a encontrar porque el costo para todos ellos es mucho mayor de no llegar a un acuerdo. Entonces, José María, ¿tú dirías que los elementos que llevaron a la crisis tan fuerte del 2008-2007 de Wall Street, estos elementos ya desaparecieron por medio de reformas políticas, reformas económicas? Es decir, ya se eliminó la posibilidad de volver a tener una crisis por las mismas razones. Definitivamente, yo creo que la mayoría, no creo que haya desaparecido todo, pero ese proceso de desapalancamiento que hablamos, que es precisamente lo que hace que desaparezca esa vulnerabilidad, está muy avanzado. Yo creo que siguen existiendo ciertas vulnerabilidades, no hay duda, pero no tiene nada que ver nuevamente con la situación, como te mencionaba, de Europa, donde todo está por hacerse. Europa se ve muy bien hoy en día porque pues, no han hecho nada. Entonces, si logras estabilizar y no haces nada, pues ahí están medio plano y parece que andas bien. Pero espérate que tengas que recapitalizar los bancos, reestructurar todos esos balances que en Estados Unidos sí lo estabas haciendo y allá no, pues ahí ya no te vas a ver tan bien, porque Estados Unidos ha estado creciendo cuando está al mismo tiempo contrayendo el crédito, o por lo menos no creciendo de manera importante porque sigues desapalancándote. Entonces,
Más bien ese es un testimonio a la versatilidad y la fuerza de la economía americana, ¿no? Entonces, yo creo que no, el mundo no ha cambiado mucho. O sea, el mundo es un mundo donde Estados Unidos sigue siendo el líder, va a continuar siendo la economía líder, y donde Europa, Alemania, por supuesto, hay grandes diferencias. Alemania tiene una economía muy, muy vigorosa y muy versátil, pero el resto de Europa no está en esa posición, y al final para Europa la decisión va a ser, ¿continuamos en el euro, sí o no? Y si la respuesta es sí, a Alemania no le va a quedar a Merkel que voltearse y decirle a toda la gente, ¿saben qué? Pues me equivoqué, para que esto salga adelante tenemos que meterle recursos, tenemos que financiar reestructuraciones y tenemos que apoyar a los países de la periferia, que es básicamente lo que le han pedido a esos países, y de hecho la misma Francia. Esa decisión la tiene que tomar Alemania. Si no toma esa decisión, pues es obvio que en algún momento la historia del euro pues tiene que terminar, porque al final lo que necesitas es tener integración fiscal, que en Estados Unidos existe, pero no existe en Europa, e integración cultural, que es la primera de todas. Necesitas gente que estén dispuesta a ayudarse entre ellos, y obviamente en Europa eso aún no existe. De hecho, dentro de los países como en España, por ejemplo, sigue habiendo grandes diferencias entre regiones, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de unión, es un tema de cultura que todavía le falta por avanzar, y finalmente decisiones políticas de integración que hoy en día no se han dado. Y yo creo que todavía tiene una oportunidad de Europa, pero hasta hoy en día no se ha avanzado lo suficiente como para decir que ya pasaste lo peor. Claro, pero fíjate que escuchándote hablando de lo de España que decías, es interesante cómo tanto entre los territorios en España, las provincias, los países de España, tanto dentro de España como dentro de Europa, las diferencias comienzan por la economía. Es decir, las regiones ricas son las que se quieren escindir o separar de las pobres, y lo mismo pasa entre los países. Sí, por supuesto. Así es, ¿no? Bueno, pues José María Barrionuevo, economista, analista desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre. Encantado de estar con ustedes, Alberto. Gusto saludarte. Gracias. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y muchas gracias por participar con nosotros vía la página de Facebook de Padilla en América, facebook.com/Padilla en América. Gracias por participar con nosotros. Y es todo lo que tenemos por esta emisión, entonces. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Y nosotros terminamos también. Ya pasaron las 6 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha sido todo por hoy. Pero por supuesto, si usted ingresa a infobae.com/TV, se va a encontrar con lo mejor del día de lo que pasó aquí en Infobae TV. Muchas gracias y hasta mañana.